¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Blog Groomer. Hoy estamos aquí con mi amiga Fiona Cohen. ¿Qué tal, Fiona? Hola, ¿qué tal? Pues mira, estamos aquí porque el otro día compartí en Instagram un vídeo sobre un chow chow muy agresivo y como Fiona es especialista en comportamiento, es educadora, bueno, digamos que me gustaría un poco que tú explicaras tus títulos un poco para que poner un poco en situación a las personas que nos oyen. Vale, bueno, pues yo empiezo en la educación canina hace unos 10, 11 años más o menos. Soy monitora de educación canina, soy adiestradora, especialista en conducta. Estoy formada en lo que se llama enriquecimiento ambiental y en bienestar animal. Esas son las cosas que he hecho aparte de la peluquería canina. Exacto, porque actualmente es peluquera canina. De hecho, yo te conocí precisamente gracias a la peluquería canina. Y bueno, me gustaría, como ya hemos hablado varias veces en el canal, en los cursos de peluquería suele faltar mucho, mucho, mucho el tema de la comunicación con los perros. Sabemos muy bien comunicarnos con las personas, pero con los perros no. Entonces, eso hay que cambiarlo y por eso he invitado a Fiona que nos ayude. Y hoy vamos a hacer un vídeo muy corto porque lo que busco es que vosotros poco a poco vayáis aprendiendo y yo os voy a ir compartiendo vídeos. Como sabéis, os comparto muchos shorts, pero todos estos shorts que yo os comparto tienen una realidad, os los comparto por una razón y muchas veces creo que pasan desapercibidos, así que he pensado que estaría bien hacer vídeos en los que habláramos de los shorts que he compartido, porque muchas veces me veis así, como en partida doble, y os estoy haciendo así porque quiero que veáis algo. Pero como no estoy segura de que lo entendáis siempre bien lo que os quiero decir, digo, voy a invitar a gente que comparta conmigo sus conocimientos y en los que analicemos los shorts para ver si ven mucho más que yo o ven lo mismo que yo y así todos aprendemos. Así que si os parece, os voy a compartir, Fiona, te voy a compartir pantalla. Vais a ver ahora mismo, pues precisamente mi, mi ordenador y vais a ver precisamente que yo he cogido y he entrado en mi perfil, el perfil de Instagram. Os invito a todos, si lo estáis viendo en otra plataforma, Twitch, Facebook o TikTok, que simplemente vayáis y me sigáis porque el contenido no es igual en todas las plataformas. Y aquí tenéis unos de los vídeos que he compartido últimamente y en concreto me refiero a este vídeo de aquí. En este vídeo, como lo estáis viendo, veis a un chow chow, veis precisamente que el chow chow lleva aquí, lo estáis viendo, lleva un bozal. El chico lo está peinando de una forma pelín brusca para mí, pero bueno, esto ahora lo analizaremos, Fiona. Y el perro realmente le planta cara y le hace parar. Eh, es un perro que realmente se ve que está pasando un mal rato y el peluquero en todo caso está realmente como muy, muy preparado. Yo aquí sobre todo, como veis, lo que quería deciros es que no os juguéis el físico, que aprendáis realmente antes de poneros a hacer un trabajo de este estilo. Y por eso también están personas como Fiona que hacen un curso, por ejemplo, este fin de semana que viene en Kikekan, en el cual os va a enseñar precisamente todo lo que necesitas para aprender de comunicación. Porque, Fiona, ¿tú crees que en este caso, a través de la comunicación, esta relación del vídeo se podría haber mejorado? Podría haberse mejorado. A ver, cuando vemos vídeos de este tipo, en la mayoría de los casos nos falta mucha información. Eh, Muchas veces digo que uno tiene que valorar lo que es la salud y la higiene respecto del comportamiento. Yo no sé si este perro venía en un estado que si hacía necesario e imprescindible pasar por la sesión de peluquería o sí, o es un perro que va
más o menos a menudo. Entiendo que no demasiado porque se ve que no es un perro que está muy acostumbrado a la manipulación, pero falta mucha información ahí. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se pueden hacer de otra manera. Supongamos que es un perro que no viene en mal estado, que es un perro que más o menos está mantenido, pero que tiene problemas con la manipulación y que tiene problemas con la sesión de aseo. Presuponiendo esto, es una situación, primero que es muy peligrosa para ambos, porque el bozal es una contención, pero yo he visto muchos perros quitarse el bozal y Y morder. poner el Bueno, mordisco de hecho, rápidamente. este chico que hemos visto ya se ha llevado en directo varias mordidas y solo trabaja con shows. Y solo trabaja con... Shows, show. Sí, Sí, a ver, el Chow Chow ya de por sí es un perro con un carácter muy especial. un perro gato le llaman. Sí, es un perro con un carácter muy especial, hay que saber manejarlos y hay que saber cómo hacer las cosas con ellos. No es un caniche, no es un maltés, no, ya no por tamaño, por una cuestión Por de carácter. carácter. Son perros que debido a la cantidad de pelo y pliegues que tienen, no son excesivamente expresivos. Entonces son perros que son difíciles de leer a Mm, la hora de manipularlos. Yo me he encontrado con pocos shows que lleven bien el aseo, muy poquitos, muy poquitos. Pero sí es cierto que cuando haces las cosas de otra manera, suele funcionar, las suelen tolerar y lo llevan bastante bien. mejor. Claro, Es que claro. hay En una este cosa, caso, ¿qué cosas se podrían haber hecho diferentes? Yo estoy aquí mirando el teléfono porque he sí, puesto aquí el vídeo para poder ir viéndolo. Eh, por lo pronto, el secador podría estar un poquito más lejos. Este vale, secador que estamos viendo aquí es un secador que tiene temperatura. No es el típico expulsor que solo echa aire frío que se termina por calentar con el tiempo. Es un secador que ya tiene temperatura. Parece que es un pin de los que estamos acostumbrados a utilizar en peluquería. Entonces, puede estar un poquito más lejos. ¿Se va a tardar más tiempo? Sí, sí. seguramente. Se va a tardar bastante más tiempo, pero probablemente tolere mejor el secado. ¿Y no le hubieras Otra cosa que se puesto podía algo hacer para las orejas? distinta, Para al... Ah, exactamente. Otra cosa que se podía hacer distinta son las bandas para la cabeza, que puede ayudarlos bastante. En este caso, la única cosa que veo más o menos bien, aunque yo personalmente yo no uso bozales, nunca pongo un bozal. En este caso, por lo menos, llevo un bozal de cesta que le permite jadear y que le permite cierta movilidad en la boca, porque hay veces que he visto que utilizan bozales de tela donde el hocico está muy cerrado, el perro no puede jadear, hay calor, hay estrés, está hiperventilando y eso es muy peligroso porque pueden pasar muchas cosas ahí, ujú. ¿vale? Los movimientos que hace en este caso el peluquero que lo está tratando no son muy, o por lo que yo estoy viendo aquí, no son muy predecibles. Y con perros de este tipo, lo que uno necesita es ser muy predecible, porque cuando uno es predecible, el perro sabe lo que va a pasar y entonces de esa manera es capaz de anticipar un poquito lo que sucede. No puedo Bueno, pasar de cepillarle las patas a cepillarle la cabeza, por ejemplo. Tengo bueno, que eso ir es algo que te iba a decir. paso a Yo paso. ahí veo dos cosas. Una, que corrígeme si me equivoco, que hace mucho tiempo que yo no he hecho educación canina, quiero decir que yo lo hice ya hace bastante tiempo y puedo equivocarme, pero una de las cosas que señala calma a un o que le dice que se calme a un perro es ir lento. Es hacer movimientos lentos, previsibles y lentos. Y ese chico va Eso rápido y sucede en cualquier fuerte. educación animal. Mm, Por cualquier animal. ejemplo, cuando montas a caballo,
y quieres que el caballo vaya un poquito más rápido, los sonidos que se hacen suelen ser sonidos ágiles y agudos, mm, cosas de ese estilo, ¿no? mm. Cuando tú quieres que el caballo frene o vaya un poco más despacio, tendemos a hacer sonidos un poquito más graves y más suaves, como el so, el conocido so para frenar a un caballo. Con los perros sucede un poco lo mismo. Los perros son detallistas visuales. Ellos son capaces de ver un montón de cosas que nosotros no vemos en nuestra expresión corporal. Vale. Ellos ven nuestra tensión, ellos ven nuestros movimientos, ellos ven un montón de cosas. Entonces, los movimientos lentos son predecibles porque le da tiempo a verlos. Y si me da tiempo a verlo, también me da tiempo a prepararme, pero también me da tiempo a aceptar eso que viene. Porque hay gente que igual te dirá o estará pensando, vale, pero si él sabe que va a ir allí y es un perro agresivo, te va a morder. ¿Cómo? Perdón, no entendí bien. No, que hay personas que van a decir, no, pero si el perro sabe que tú vas a ir allí, porque se ve el chico que va de un lado para otro. Y yo al principio pensé, será porque no quiere ser No en predecible esta para que no vaya a situación, morderle. porque esto, claro, esto es diferente. En este caso, lo que parece es lo que se llama como una agresión defensiva. Es decir, el perro está agrediendo porque se está defendiendo, ¿vale? ¿Y por qué se defiende? Por varias cosas. Primero, por la intolerancia a la manipulación. Y segundo, porque no sabe lo que va a pasar. Mm, mm, ujú. Entonces, Y cuando yo sé lo que va a pasar previamente, entonces igual reacciono de otra manera. Siempre digo que cada perro es un mundo y con cada perro funciona una cosa distinta. Entonces, aventurar las cosas que se pueden hacer viendo un vídeo y viendo una manipulación con tan poco tiempo es un poco difícil. bueno, también Pero os tengo que decir que a Fiona no le he dejado ver mucho el vídeo. Es el tiempo que la habéis visto vosotros más el tiempo que se la ha visto a ella en el teléfono. sí, es lo que estoy viendo. Aquí tengo el teléfono al lado, lo tengo así puesto en bucle, Mm, y lo que veo siempre es lo mismo. mm, Veo un perro con la cola alzada, mm. Bueno, el perro le está veo un plantando perro con las cara. orejas hacia adelante, Sí, eh, está en lucha. Está en lucha. Lo que pasa- exactamente, que está completamente en lucha. Eh, Pero una cosa, ¿no te para sorprende aventurar también? un poco más necesito sentir al perro. Hay veces que esto sucede porque el perro entra, aparte de la agresión defensiva, se produce porque hay un secuestro psicológico. Eh, para las personas que no estén familiarizadas con el secuestro psicológico, es, ¿cómo explicarlo? Voy a explicar un poco la versión humana porque se entiende mucho mejor. Cuando sucede una avalancha o hay un incendio y sale todo el mundo corriendo y se atropellan unos a los otros, no están pensando, han entrado en pánico Están y reaccionando. de repente el corte cerebral, ahí hay un cortocircuito y la mente racional no funciona en ese momento. Cuando la mente racional no funciona, no hay aprendizaje posible, no hay coherencia posible. Entonces, salir de ese estado es muy difícil. Mm, mm. Oye, una cosa, ¿y no te has Entonces, sorprendido? ¿No has pensado también en otra cosa? Porque, a ver, la gente reaccionaba al vídeo y me decían, pero ¿cómo, qué maltrata al perro? Y yo le decía, ojo, ojo, que aquí no sabemos cómo lo está pasando él, porque las personas también nos ponemos nerviosas. Y puede ser que también haya una parte aquí de que lo está provocando el propio nervio de la persona que está trabajando. Porque esto raramente lo pensamos, pero cuando un perro te está atacando, bueno, tú yo en también te este pones. caso a él tengo la sensación de que ya conoce a este perro, porque está Sí, como muy preparado seguramente. para el Bueno, y lleva perro, hasta el guante. ¿vale? Exactamente. Está como muy preparado para él y tengo la sensación de que ya, de que ya se conocen. Yo en este caso lo que haría sería
un trabajo conjunto si es que el groomer no tiene los conocimientos necesarios. En mi caso lo hago yo, pero si no, esto es para trabajarlo con un educador canino. Ujú, ujú, ya sabéis. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí porque ahora con Fiona nos vamos a hacer un directo también, precisamente hablando de la comunicación. Vamos a hablar mucho más de esto. Esto simplemente era para abrir la boca, digamos, y para empezar y hacer un vídeo, un ejemplo para que todos lo tengáis y tener unas primeras ideas. Si os ha gustado, por favor, seguidnos, dale like y así podremos hacer más contenido como este. Y bueno, evidentemente espero que le deis like, os suscribáis y comentéis todo lo que queráis, porque a través de vuestros comentarios yo también aprendo lo que os gusta. Así que muchas gracias, Fiona, y hasta muy pronto. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao.